Muy buenas a todos y bienvenidos al episodio 155 del podcast de Historia, el programa con el que cualquier persona puede aprender sobre historia independientemente de su formación o nivel de conocimientos previos. Soy Óscar Hernández, historiador y divulgador histórico. Me puedes leer en mi web Historia y puedes seguirme y contactar conmigo en mis perfiles en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y TikTok. La historia de España, la historia de la península ibérica en general, siempre ha estado rodeada de muchos problemas. Hay algunos que tiran por la leyenda negra y hay algunos que tiran por la leyenda rosa. Y todos tienen en común que no te están contando la verdadera historia de nuestro país y de nuestro territorio. Una historia que no es ni llena de luz ni llena de oscuridad, sino llena de claroscuros, de cosas intermedias, de una escala infinita de grises que es muy compleja de contar y que no se puede reducir a esos extremos. Y uno de estos personajes que llenan la historia de España y que desgraciadamente es objeto de estas manipulaciones de los negros legendarios y los rosales legendarios es Hernán Cortés, el principal líder de la conquista de México en el siglo XVI. Y por eso, en este programa de historia, quería crear un programa específico sobre Hernán Cortés y la conquista de México para establecer qué es lo que sabemos ciertamente sobre este proceso que duró varios años y poder establecer un acercamiento alejado, como digo, de todos esos tópicos. Y para ello he tenido el placer y el honor de contar en este podcast con un experto en el tema para que nos hable sobre este personaje tan importante. Él es Esteban Mira Caballos, doctor en Historia de América por la Universidad de Sevilla y miembro de la Academia Dominicana de la Historia. ¿Qué tal estás, Esteban? Pues nada, muy bien, Óscar. Pues con ganas de hacer este programa y divulgar la figura de Hernán Cortés entre tus oyentes. Muchísimas gracias por venir. Es un auténtico placer tenerte aquí y eres un referente, por lo menos en lo que se trata en la historia de América. Y de hecho, nuestros oyentes tienen que saber que has publicado precisamente una biografía sobre Hernán Cortés. Lo digo por si después de escuchar este podcast quieren profundizar en aspectos de su vida. Bueno, pues sí, pues recomiendo a los oyentes pues la lectura de ese libro o de otros muchos libros que hay sobre la figura de Hernán Cortés, todos hechos por grandes historiadores, ¿no? Mm. Yo siempre que abordo la biografía de un personaje, me gusta empezar por su etapa infantil, por su infancia, adolescencia y demás, porque al fin y al cabo en estas primeras etapas de la vida es donde muchas veces se configura cómo va a ser la personalidad de una persona durante su vida adulta. Por eso te quería preguntar cómo fue la etapa ¿no? de infancia y adolescencia de Hernán Cortés en su Extremadura natal, cómo fue su entorno familiar, qué formación académica recibió, etcétera. Bueno, la verdad es que tenemos pocas referencias, pocas fuentes documentales fiables sobre la vida de Hernán Cortés en los primeros años, ¿no? Así como a partir de la conquista de México o durante la conquista de México conocemos lo que hizo día a día, en los primeros 10 años de su vida, los primeros 15 años de su vida, apenas tenemos referencias documentales, ¿no? Con lo cual andamos un poco en base a conjeturas, a lo que otros dijeron o declararon sobre cuándo había nacido Hernán Cortés o sobre cómo había vivido su infancia en su Medellín natal. Sí hay varias cosas que tenemos más o menos claras. O sea, sí que sabemos que nació en Medellín, bueno, porque el propio conquistador lo reconoció, porque fundó una villa llamada Medellín allí en México, o sea que efectivamente es totalmente seguro su nacimiento en Medellín y que era hijo de Martín Cortés y de Catalina Pizarro Altamirano, por cierto, sobrino, por la Pizarro Altamirano, sobrino de Francisco Pizarro, ¿no? De Francisco Pizarro, el conquistador del Tahuantinsuyo, el conquistador de México, ¿no? Por tanto, ya digo, nacido en la villa de Medellín, aquí en la provincia de Badajoz. No sabemos el año exacto,
porque Francisco López de Gómara, un cronista, dijo que en 1485 y todo el mundo ha divulgado esa fecha de nacimiento, o sea que normalmente se pone 1485, pero Hernán Cortés declaró en varias ocasiones su edad en distintos procesos, en distintos pleitos, declaró como testigo, declaró su edad, y en todas ellas se movió entre 1482 y 1484. Por tanto, yo en mi biografía adelanto un poquito la fecha de nacimiento. Históricamente se dice que en 1485, yo defiendo siempre que entre 1482 y 1484, siguiendo su propio testimonio. Algunos, evidentemente, partidas de bautismo no hay de esa fecha. Algunos se podría plantear que por qué él dudó 3 años, ¿no? En cuanto a la edad que él mismo tenía, ¿no? Y hay que, bueno, le recuerdo a los posibles oyentes que en aquella época el aniversario no se celebraba, ¿no? Y era un poco relativo. Nadie conocía su propia edad con certeza, ¿no? Tenemos muchísimos casos de personas que declaran edades que a veces se mueven incluso con 10 años, ¿no? De diferencia, él mismo, ¿no? O sea, que la gente no tenía una conciencia exacta sobre la edad. Incluso parecía una ofensa a Dios que tú llevaras una contabilidad exacta de tu vida terrenal cuando lo importante era la otra vida, ¿no? La vida en el más allá, ¿no? Y por tanto era casi ofensivo que tú llevaras una contabilidad exacta de tu vida. Por tanto, ya digo, nacido, yo en mi libro me inclino por 1484 porque es la más cercana a la fecha comúnmente aceptada, que es 1485, en su Medellín natal. Bueno, era hijo único, algo que era sorprendente en aquella época, a no ser que Catalina Pizarro tuviese algún problema a la hora de fecundar o tuviese algún problema en el parto del propio Hernán Cortés. Pero sí que Hernán Cortés tenía pues muchos parientes, ¿no? De hecho, hay una cosa curiosa que sale en el libro y que todos los especialistas sabemos, que había varios Hernán Cortés en Medellín, hijos de Martín Cortés. O sea, que no era el único, era un pueblito pequeñito como Medellín y había varios Martín Cortés con un hijo llamado Hernán Cortés, ¿no? O sea que, por tanto, había varias familias Cortés bastante amplias. Y después, bueno, en cuanto al nivel económico, pues era una familia de un nivel muy modesto, ¿no? Se han calculado las propiedades y las rentas en torno a 30.000 maravedí, que era, bueno, pues poco más de lo que disponía, a lo mejor un jornalero del campo, pues disponía de 12 a 15.000 maravedí, pues una renta de unos 30.000 maravedí. O sea que eran una familia humilde, donde la comida no faltaba en su mesa, pero tampoco con ciertas estrecheces, ¿no? En el caso de Martín Cortés. Evidentemente, los estudios que pudo tener Hernán Cortés en su Medellín natal fueron muy escasos porque la infraestructura educativa en Medellín pues era muy limitada, que no iba más allá de unas primeras letras, ¿no? Lo que pasa es que como ellos tenían ascendencia salmantina, porque tenía una tía política, una hermanastra de su padre, Inés Gómez de Paz, que vivía en Salamanca, los padres lo mandaron a estudiar a Salamanca. Hay una cosa importante que ha sido objeto de debate, que se dice que estudió en la Universidad de Salamanca. Y no estudió en la Universidad de Salamanca, estudió en Salamanca, que no es lo mismo. En Salamanca estaba la universidad como estudio reglado. Y después había pues numerosos estudios donde la gente se formaba con un preceptor, ¿no? Que fue el caso de Hernán Cortés. Yo en mi libro defiendo que Hernán Cortés jamás pisó las aulas de la Universidad de Salamanca. Hay listados de alumnos en los propios archivos de la universidad, no sale Hernán Cortés. Los propios profesores jamás hablaron de Hernán Cortés. La propia institución jamás lo reconoció históricamente que hubiese sido alumno suyo Hernán Cortés. Pero es más, fíjate, por ejemplo, que hay un profesor de la Universidad de Salamanca, Lucio Marineo Sículo, que era un gran admirador de Hernán Cortés, que Sículo dijo de Hernán Cortés que era más importante que los apóstoles porque extendió más la cristiandad. Llegó a decir eso, Sículo, ¿no? Y era profesor de la Universidad de Salamanca. Y habló del paso por Salamanca de Hernán Cortés y no citó que había estudiado en la universidad. Evidentemente, Sículo nunca hubiera dejado pasar eso, ¿no? De haber dicho, bueno, pues él estuvo en mi institución, donde yo fui profesor, o sea, no hubiera dejado nunca escapar eso. Por tanto, ya digo, estudió en Salamanca, no consiguió ni siquiera el grado de bachiller y aún así fue uno de los conquistadores más cultos que pisó el continente americano. Solamente le superaba en estudio Gonzalo Jiménez de Quesada, que era licenciado, ¿no? Y que escribió el Antijobio. Pero por lo demás, Hernán Cortés era una persona razonablemente culto porque tuvo más años de formación que la mayoría.
aunque ni siquiera tuviese el título de bachiller. Pero fíjate qué curioso, aprendió leyes con su tío, con el marido de Inés Gómez de Paz, que era escribano, y también aprendió latín, porque decía Bernat Díaz del Castillo que si se le preguntaba en latín, respondía en latín. O sea que más o menos llegó a manejar el latín y se evidencia por sus escritos y por lo como actuó que era un leguleyo, tenía cierta formación en leyes, sin haber conseguido ningún grado académico, ¿no? Pero vamos, él dejó los estudios porque tenía claro desde muy jovencito que él no quería estudiar. El padre quería que estudiara, pero él se presentó en Medellín de vuelta porque él no quería estudiar, sino que quería hacer carrera, bueno, pues fuera de España, bien en los tercios en Italia, donde hay quien dice que se encaminó a Valencia para embarcarse rumbo a Italia, o bien ir hacia Sevilla para embarcarse rumbo al Nuevo Mundo, ¿no? Del que tantas maravillas se contaba, donde se podía pescar el oro con caña, etcétera, etcétera, ¿no? Por tanto, él decide desde muy pronto que no quiere estudiar como dice su padre, sino que realmente lo que quiere es hacer una vida de aventura para buscar honra y riqueza para su familia. ¿Y cómo fue esa decisión, ¿no? Finalmente de viajar al Nuevo Mundo, y cómo fue ese viaje y esas primeras acciones una vez llegado? Creo que su primer destino fue Cuba, y ahí se puso bajo las órdenes de Diego Velázquez, el gobernador de Cuba, que después no es, tengo que aclarar que no es el famoso pintor, evidentemente. Bueno, una vez más, hay que decir, fíjate, que un personaje como Hernán Cortés, que llevamos biografiándolo siglos, ¿no? Que tiene biografías desde el propio siglo XVI hasta el siglo XXI, es uno de los personajes más biografiados de la historia. Y bueno, pues tampoco sabemos los pormenores de su viaje a América, de las motivaciones. Sabemos por Francisco López de Gómara, que es algo así como su cronista oficial, que viajó con Alonso Quintero en 1504 América. Bueno, hay una historia famosa que en 1502 estaba en Sevilla para embarcarse con Fray Nicolás d'Obando, en la flota de Nicolás d'Obando que sale de Sevilla en febrero de 1502, pero no sé, hay un cronista que dice que tuvo una pendencia sobre una mujer, porque era un mujeriego, Hernán Cortés, que se peleó porque se intentaba mantener relaciones con una mujer casada, lo pilló el marido, bueno, y salió lesionado de aquel encuentro, y hay otros que dicen que cogió paludismo, ¿no? Que le había padecido varias veces en su vida y volvió a coger paludismo, tuvo que volverse a Medellín. El caso que en 1502 no se embarca, las crónicas dicen que en 1504 se embarca rumbo a la Española en el barco de Alonso Quintero. Pero fíjate que los embarques dejan varios documentos, bien la licencia de la Casa de la Contratación, que podía estar ya en ese año, bien el registro de embarque, la compra del billete, o la probanza que te obligaban a hacer en tu pueblo. No se conserva ninguno de los documentos. Entonces, ¿qué problemática tenemos? El cronista López de Gómara y la mayor parte de la historiografía dicen que se fue en 1504 con Alonso Quintero. Pero, ¿qué ha pasado? Que en el archivo de protocolos de Sevilla, en el archivo histórico provincial de Sevilla, se ha encontrado la compra del billete. Porque cuando tú comprabas el billete, a ti la Casa de la Contratación te daba la licencia para irte a América. Pero después tú te tenías que ir a comprar un billete ante el capitán del barco o ante el maestre o ante el dueño de la nao. Y entonces se iban ante notario y compraban billetes. Bueno, pues en agosto de 1506 se presentan Martín Cortés y Hernán Cortés, naturales del condado de Medellín, para comprar un billete que le cuesta 11 pesos de oro, un billete en una embarcación de Luis Fernández de Alfaro, que se supone que lo lleva a América. Bueno, pues tenemos ese dato. ¿Y ahora qué pasa? Bueno, pues yo en mi libro planteo la posibilidad de que fuera 1504, porque lo dice toda la historiografía y porque lo dicen los cronistas, incluso su cronista oficial, no podía estar tan desinformado. Y Nicolás d'Obando, que era fraile de una orden de caballería, del orden de Alcántara, y que era una persona con voto de castidad y gobernó la Española, digamos, como si fuera un convento. Sabemos que deportó a gente con malos comportamientos, con malos hábitos, digamos, sexuales, ¿no? En materia de matrimonio, de mujeres y esto. Deportó a varias personas. Yo imagino que puede ser que fuera uno de esos deportados por Nicolás d'Obando y en 1506 regresó otra vez a Santo Domingo, lo cual también encaja con su escasa promoción social, porque date cuenta, si llegó en 1504, se va en 1511, no aparece por ningún sitio Hernán Cortés. Fíjate que en
muchos listados. Yo hice mi tesis doctoral sobre la española y salen muchos personajes. Cualquier personaje irrelevante sale. Hernán Cortés no. Hernán Cortés es un completo desconocido de la española desde 1504 hasta 1511. No sale por ningún sitio. Y hay algunas escaramuzas, hay un levantamiento en el Cacicajo de Higüey, en Jaragua, en muchos sitios, y salen muchos españoles que están allí, cualquiera lo buscan allí para intentar controlar esos levantamientos indígenas, y no sale el nombre de Hernán Cortés. O sea, Hernán Cortés yo creo que llegó tarde. Llegó en 1506, a finales de 1506, se habían hecho todos los repartimientos ya, le dan un pequeño repartimiento en el Daiguao de 3 indígenas, eso no era nada. Diego Velázquez lo hace pasante en la escribanía que le tenía asignada en Azua, ni siquiera era escribano de Azua, como se ha dicho, era pasante de la escribanía de Azua que se le habían concedido a Diego Velázquez. Pero oye, es que Azua tenía 76 vecinos en aquella época, o sea que era prácticamente, o sea que me refiero, Hernán Cortés en la española durante un periodo amplio de tiempo, del 4 que llega por primera vez o del 6 que llega por segunda vez, hasta 1511, malvive. Malvive, pues, porque no tenía recursos, no tenía indígenas, allí tierras había, pero si no tenías indios para trabajar la tierra no eras nada, con lo cual no tenía posibilidades ni de sacar oro, ni de producir alimentos con los indígenas, porque tenía 3 indígenas, y las rentas de la escribanía de Azua serían pírricas, ¿no? Con 76 vecinos que tenía Azua en esos momentos. Por lo cual, cuando se le presenta la posibilidad en 1511 de una gran expedición de su amigo Diego Velázquez, evidentemente se apunta corriendo, se va a Salvatierra de la Sabana y se embarca con Diego Velázquez, que por cierto además lo nombra mayordomo suyo junto a Juan de Duero, ¿no? Por tanto, comparte el cargo de secretario o mayordomo del teniente de gobernador de la isla de Cuba, como era Diego Velázquez, ¿no? Evidentemente, cuando llega a Cuba, las cosas van a cambiar. Porque va a ser ya primer poblador, no va a ser como en Santo Domingo que llega tarde. Cuando llega a Cuba sí que llega como primer poblador, con todos los privilegios que se les conceden a esos primeros pobladores. Y has mencionado que al principio Hernán Cortés y Diego Velázquez eran amigos, pero sabemos que después, con el tiempo, serían enemigos, ¿no? Y pasados los años también se enfrentarían militarmente entre ellos, ¿no? Episodio que mencionaremos después. Entonces, ¿cuál es el origen de la enemistad entre ambos? ¿Fue antes de empezar la campaña contra Moctezuma? Vamos a ver, él llega a Cuba y es uno de los secretarios de Diego Velázquez. Inicialmente la relación es buena e incluso él se va a casar con la Marcaida, con Catalina Suárez Marcaida, que era hermana de la compañera de Diego Velázquez, ¿no? Por tanto, van a tener una relación casi de concuñado, la relación es buena, lo elige para su expedición a Nueva España y por tanto, o al Yucatán, que se le llamaba entonces, y por tanto había una buena relación. Lo que pasa que al final, pues hubo un choque de trenes, porque los dos tenían grandes aspiraciones. Hernán Cortés aspiraba mucho más, en la española no había sido nadie, en Cuba consigue una gran fortuna, porque Hernán Cortés es una persona muy inteligente para los negocios. En esa primera etapa decide que él no va a coger oro, decide que va a hacer explotaciones agropecuarias para abastecer a los mineros, con lo cual, claro, es un negocio mucho más seguro que el propio oro. Consigue una gran fortuna. De hecho, hay que tener en cuenta que gran parte de la expedición que organiza Diego Velázquez la financia el propio Cortés, ¿no? O sea, que Diego Velázquez lo elige primero porque tiene dinero y quiere alguien que colabore con él en la financiación de la Armada. Y en segundo lugar, porque es una persona muy carismática que podía conseguir enganchar a muchas personas de la isla. ¿Qué pasó al final? Un choque de trenes. Diego Velázquez tenía aspiraciones, manda a un socio suyo a España para que consiga el título de adelantado del Yucatán, o sea, para que fuera él el adelantado y gobernador del Yucatán. Cuando llega el título ya se había ido Hernán Cortés, pero evidentemente Diego Velázquez tenía muchas aspiraciones también de no conformarse con la gobernación de Cuba, que era teniente de gobernador de Cuba, pero le arrebata a Diego Colón porque él era teniente del virrey, del gobernador Diego Colón, el hijo de Cristóbal Colón. Pero era teniente de gobernador, pero se hace con la gobernación, le traiciona a Diego Colón.
y también aspira más, aspira también al Yucatán. Él quiere también llegar a Yucatán y expandir su gobernación a tierra firme, ¿no? A la zona de lo que hoy, de lo que después sería Nueva España. Por lo tanto, él quiere una persona que le aporte dinero, que le aporte hombres, pero fiel. Pero se encuentra con Hernán Cortés, que también tiene aspiraciones. En la española no había podido ser, en Cuba se había hecho rico, pero evidentemente Hernán Cortés no se conformaba con ser rico. Él dice que no fue por una cosa a América, por una cosa tan simple como el Bill Metal, que él quería mucho más que eso. Él quería honra para su familia, ¿vale? Él quería conseguir, bueno, ya veremos, si quieres luego podemos hablar de ello. Él desde un primer momento tuvo claro que quería conseguir la eternidad. No se conformaba con ser rico, que ya lo era en Cuba. No se conformaba con conseguir honra para él y para su linaje. Él quería algo que nunca quiso ningún otro conquistador. Él quería la eternidad, la posteridad. Fue el único conquistador, por eso te dije antes lo de ver también qué diferencia este personaje de otros muchos conquistadores. Yo he biografiado a muchos otros conquistadores, pero Hernán Cortés es el único que pensó en la posteridad, pensó cómo lo verían las generaciones futuras. Y montó su propio mito, elaboró su propio mito él, y bueno, yo creo que de alguna forma se salió con la suya porque al final, bueno, pues él hay quien lo elogia, hay quien lo critica, pero él ha traspasado los tiempos y nosotros no. Da igual que yo lo elogio, que yo lo critique. Yo pasaré, pero él permanecerá. Y 5 siglos después seguimos hablando de él, y dentro de 2 siglos nosotros habremos pasado y seguirán hablando de él. Por tanto, al fin se salió con la suya, pero todo esto, digamos, premeditado y hecho por él. O sea, él en las cartas de relación es el origen de su propio mito y de los personajes de los que se rodeó, del propio Francisco López de Gómara, de Francisco Cervantes de Salazar, incluso Christian Diverger, que yo estoy en contra, dice que la propia historia verdadera de la conquista de Nueva España, de Bernardino del Castillo, la redactó él, que yo estoy en contra, pero bueno, él dice que sí, todo creando su propio mito que lo creó. Uno de los grandes personajes de la historia de la conquista de América es el que mencioné antes, Moctezuma, que fue el líder, ¿no? El emperador de los mexicas o aztecas. Cuéntanos acerca de cómo fue el inicio de esa campaña militar de Hernán Cortés contra Moctezuma. Bueno, Moctezuma Xocoyotzin yo lo admiro mucho, porque estas cosas dice, ¿tú admiras a Hernán Cortés? Yo lo admiro, fue un personaje admirable, pero también admiro a Moctezuma y también admiro a Cuauhtémoc, ¿no? Y de alguna forma Moctezuma ha pasado como el perdedor, como el timorato, No, Moctezuma jugó sus cartas, él juega sus cartas, Hernán Cortés también la jugó y le ganó la partida, pero la pudo haber ganado Moctezuma, o sea que ya veremos, Moctezuma lo hace todo de manera muy sagaz, está informado permanentemente de todo lo que hacen los españoles, lo sabe continuamente, le tiende trampas a los españoles, que están a punto de caer en más de una ocasión, y va jugando sus cartas, ¿no? Y después lo deja entrar en Tenochtitlan, pero no por miedo, no, lo deja entrar porque era una opción. Se dio cuenta que los españoles en campo cerrado, en campo abierto eran muy superiores, pero lo mismo en la propia Tenochtitlan hubiera sido muy fácil para ellos capturarlos y hacerse con ellos, ¿no? Capturarlo y sacrificarlo en el templo de Huitzilopochtli, sacrificarlo a los dioses, ¿no? Por tanto, Moctezuma Xocoyotzin es un personaje muy interesante, un personaje muy culto. Por ejemplo, era poeta también. No me sale el nombre ahora. Un rey de Texcoco fue poeta, pero también Moctezuma era un poeta estimable, una persona muy culta en su tiempo y una persona inteligente, ya digo, que jugó sus cartas. Bueno, inicialmente, claro, Hernán Cortés desembarca en los arenales de Chalchihuecan y la primera batalla es en Tabasco, muy cerca de la propia localidad de Tabasco, la batalla de Centla. Y es muy delicada esa victoria, porque ya veremos cómo Hernán Cortés termina sometiendo a la Confederación Mexica porque va sumando aliados. Y es una bola de nieve que se hace cada vez más grande y que al final termina tomando la propia ciudad de Tenochtitlan, que era una de las ciudades más grandes del mundo en ese momento. Pero no lo hace Hernán Cortés con 508 hombres, lo hace con miles de aliados, ¿no? Pero en la batalla de Centla, ahí está solo, ahí acaba de llegar, está solo.
y se enfrenta a una batalla con los propios cempoaleses y bueno, y fue una batalla bastante dificultosa que finalmente Hernán Cortés la gana porque ellos combatían muy pegados, con escuadrones muy pegados y la artillería, solamente tenían 16 cañones, pero la artillería hizo bastantes estragos en ellos y consiguieron ganar esa batalla de Centla que fue decisiva, fue una batalla decisiva, ya digo decisiva, porque aquí está solo. Cuando vaya avanzando ya, bueno, firma el famoso pacto en Tlaxcala con Xicotencat y con Macicacín, firma los pactos de Tlaxcala, y a partir de ahí ya está Hernán Cortés, 500 hombres españoles y varios miles de indígenas. O sea que he dicho en algún medio por ahí que el 95% de los conquistadores que llevan Hernán Cortés son indígenas. Una gran coalición mesoamericana que se enfrenta a los mexicas, ¿no? de Moctezuma, ¿no? Por tanto, ya digo, los inicios son complicados, porque al principio la primera batalla, la batalla de Centla, la tiene que ganar él solo, contra varios miles de indígenas que se le enfrentan, ¿no? Acto seguido, ya no va solo, ya va con los totonacas, que ya lo he dicho hoy, porque él cada vez que derrota a alguien, no te derroto, y ahora pongo a alguien fiel a mí y me da soldados, mujeres que me aprovisionen y porteadores de los víveres, con lo cual ya, cuando llega a Tlaxcala, trae ya varios cientos de totonacas. Pero es que cuando consigue someter a los tlaxcaltecas y firmar un pacto, a partir de entonces va a llevar tlaxcaltecas siempre, pero por varios miles. Con lo cual ya en las batallas posteriores ya no es él y los 500 españoles, ya es él y varios miles de tlaxcaltecas, solultecas, chalcas, acolúa, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, un ejército multinacional, ¿no? Con personas de muchos lugares del Valle de México que se enfrentan contra los mexicas. Ya digo, la batalla de Centla en 1519 fue clave, somete a los cempoaleses que se convierten en fieles vasallos, funda la ciudad de Veracruz, que es una ciudad pensada para que esté en la retaguardia, y por otro lado, muy importante, conoce a Marina, conoce a Malinche, a Malintzin, bueno, que finalmente ha pasado a la historia un poco como Malinche, aunque Malinche no se lo decían a ella, sino a él. Malinche significa el que va con Malinci, el que iba con Malinci, le llamaron Malinche, pero bueno, se le ha quedado un poco el nombre de Malinche a la propia Malinci, que la bautizan como Marina, porque era el nombre más parecido que tenía el nombre indígena, ¿no? Y Marina va a ser clave, ¿no? Marina va a ser clave porque va a ser la traductora. Ella era de origen azteca, pero había sido vendida a los mayas, conocía el maya y conocía el idioma de los mexicas, ¿no? El náhuatl, ¿no? Por tanto, conocía el náhuatl y conocía también el maya, ¿no? Y por tanto, pues le permitía a Hernán Cortés poderse comunicar, porque es muy importante, las expediciones anteriores de Juan de Grijalva, de Fernández de Córdoba, habían fracasado por un problema de comunicación. Con la Malinche, Hernán Cortés soluciona el problema de la comunicación. Ya se puede comunicar con los mexicas, ¿no? Porque inicialmente, bueno, pues ella traduce del náhuatl al maya y Jerónimo de Aguilar, que lo había encontrado en Yucatán, que había sido un náufrago, había estado mucho tiempo en Yucatán, le traduce del náhuatl, ella traduce del náhuatl al maya y Aguilar traduce del maya al español. Lo que pasa es que rápidamente Marina aprende mucho y en breve se deshace ya de Aguilar y es Marina la que traduce directamente del náhuatl al castellano. Aprende castellano muy, muy rápido, ¿no? Por tanto, ya digo, es muy importante esos primeros compases. Y yo creo que en esta intervención has desmontado brevemente gran parte de los argumentos de los neurolegendarios, porque vemos cómo la conquista de México no se hizo, eso, como tú dices, el 95% lo hicieron los propios indígenas, los que estaban trabajando codo con codo con Hernán Cortés, y por otra parte, hay una diferencia fundamental entre ¿no? la presencia de los españoles en América con la presencia, por ejemplo, de los ingleses posterior, y es que los españoles sí que se mezclaron con los indígenas y tuvieron hijos con ellos y demás, mientras que los ingleses no, o sea, los ingleses ¿no? los expulsaban y no querían mezclarse con ellos. De hecho, hasta el siglo XX no se aprobarían leyes de matrimonio mixto, mientras que,
Fernando el Católico ya hizo leyes para promover y fomentar los matrimonios mixtos, como fue el caso de Hernán Cortés con Marina, ¿no? Que incluso tuvieron un hijo que reconoció Hernán Cortés, Martín. Martín Cortés el Mestizo, ¿no? Que además vino a España, se casó con Bernardina de Porras, vivió en España mucho tiempo y de hecho murió en España, ¿no? Bastante después, ¿no? Y bueno, y de alguna forma ese matrimonio con ese hijo representa un poco el simbolismo del México mestizo o de la América mestiza, ¿no? Bueno, tú sabes que yo no soy partidario de esto de las leyendas rosas, ¿no? O sea, yo no digo que los ingleses fueran los malos, los españoles los buenos. No, los ingleses eran familias puritanas enteras completas y, bueno, nunca se mezclaron racialmente y los españoles, un poco por nuestro carácter, también en parte porque iban mucho más hombres que mujeres. Mujeres terminan llegando, pero más avanzada la conquista, ¿no? Un poco más... y llegan a ser hasta el 30 y el 40% de la emigración, pero mucho más adelante. Al principio van muchos hombres. El caso que hay una realidad que es obvia, que España se miscigena, ¿no? Los españoles se mezclan con la población indígena y evidencia, prueba evidente de eso es la América mestiza, ¿no? Que tenemos una gran América mestiza, ¿no? Y también, por supuesto, no solamente se mezclan, por supuesto, hay mezcla racial. Evidentemente, ahora he publicado un artículo recientemente en La Aventura de la Historia y hablo sobre eso, con sus luces y con sus sombras. Hubo matrimonios bien avenidos entre indígenas y españoles, hubo violaciones, un poco de todo como la vida misma, ¿no? Que realmente pues, la historia y la vida es la que es, ¿no? Hubo un poco de todo, ¿no? Pero sí es verdad que eso, que los españoles se mezclan racialmente con los indígenas y que, por supuesto, la conquista fue una conquista, digamos, pactada y una conquista donde no hay conquista, yo siempre digo que no hay conquista sin la colaboración activa y necesaria de los propios indígenas. Ahora, por ejemplo, bueno, que estamos siempre con estas historias tan complejas, ahora hay una corriente nueva que es la nueva historia de la conquista, de Will Rozan, de Matthew Restal, de, bueno, Michel Oudy, Pedro Salmerón, una serie de historiadores que dicen, bueno, que le quieren quitar mérito a Hernán Cortés, algunos negros legendarios porque era muy malo, un genocida, pues tal. Y ahora la nueva corriente, como ya eso no cuela, la nueva corriente es decir, no, es que Hernán Cortés era un cuentista que estaba por allí y que en realidad fueron los indígenas contra indígenas y que él no tuvo nada que ver. Pues no una cosa ni la otra, efectivamente, una gran coalición indígena, pero liderada por los españoles y por Hernán Cortés. Y prueba de ello es el resultado. Dicen esto de la nueva historia de la conquista. No. Fue una guerra entre la triple alianza mexica y la triple alianza tlaxcalteca. Y Hernán Cortés y los españoles eran unos que iban por allí, que estaban por allí, se metieron uno de los bandos. Oye, no se pueden sacar las cosas de quicio, ni una cosa ni la otra. Evidentemente que Cortés no conquista Tenochtitlan sin los varios miles de indígenas aliados que llevaba, pero todo esto dirigido y manipulado en el mejor y en el peor sentido, manipulado por los propios españoles, porque el resultado de todo eso fue la creación del Virreinato de Nueva España al servicio del Imperio Hispánico. Por tanto, no parece que fue una guerra entre indígenas donde ganaron unos indígenas frente a los otros, porque el ganador final, a fin de cuentas, fueron los propios españoles, ¿no? Por tanto, con lo bueno y con lo malo. O sea, que no le quitemos a Hernán Cortés ni siquiera lo malo. O sea, que en realidad la nueva historia de la conquista quieren dejar a Hernán Cortés como un don nadie, un mentiroso que no hizo nada. Pues no, hombre, no, eso las cosas no fueron así. Si le quiere decir que mató gente y que fue un guerrero que cuando tuvo que ser sanguinario lo fue, pues dilo, pues no pasa nada. Y yo creo que eso es lo que fue y tampoco pasa nada por reconocerlo, ¿no? Pero bueno, en esas estamos. Pero efectivamente no hay conquista sin la colaboración de los indígenas. Indígenas de pueblos sometidos que se levantan que aprovechan la ocasión para levantarse contra los mexicas. Porque había muchos que habían perdido su libertad 30 años antes y vieron la llegada de Hernán Cortés como una oportunidad de conseguir mejoras sociales, porque la guerra se entendía en Mesoamérica exactamente igual que en España. Era una posibilidad de conseguir estatus o de aliarse con los extranjeros y de revertir el signo de la guerra, ¿no? Y de conseguir su antigua libertad o el mito de lo que ellos pensaban que era su antigua libertad. Por tanto, eso, pero también hay pasividad por una parte de la población mexica. Hay que tener en cuenta que un 30% de los mexicas eran mayeques, eran siervos, como esclavos. Y eso, pues, le daba un poco igual unos que otros, ¿no? Estarían esclavos allí. El 80% eran más iguales, eran gente del pueblo. Un poco la resistencia que se encuentran los españoles son los pipiltin, los nobles y la élite real y la élite nobiliaria. Esos son los que realmente enfrentan a los españoles.
pero hay pasividad por parte de un grupo importante de los mexicas y colaboración activa, no pasiva, colaboración activa por parte de los pueblos indígenas que habían sido sometidos previamente por los mexicas, ¿no? Por los aztecas. A colaboración activa. Pero no solamente eso, no solamente colaboración activa que le permiten a Hernán Cortés entrar en Tenochtitlan y conquistar Tenochtitlan, sino también la inteligencia. ¿Quién creéis que llevaba la inteligencia en la conquista de México? ¿La va a llevar Hernán Cortés, que no conocía eso? No, no. Pedro de Guzmán, Juan de Guzmán Ixtolinque, Tlatoani de Coyoacán, Ixtlilxochitl, Fernando Ixtlilxochitl, Xicotencat, esos son los que llevan la inteligencia. A los tlaxcaltecas le dicen, oye, no, por aquí no, tira por aquí. Oye, que allí te vas a encontrar un retén de Moctezuma. Oye, no entres en Cholula porque en Cholula pasa tal cosa. O sea que, por tanto, hay que desmitificar la idea de que 500 españoles entran en Tenochtitlan y dominan un imperio como el mexica, con 200.000 kilómetros cuadrados y con una población de 150.000 habitantes, el doble que Sevilla en aquella época. En fin, esos son un poco los mitos de la conquista que yo creo que conviene irlos desmitificando. Sí, y precisamente como estamos haciendo este programa en el que queremos contar las luces y las sombras de Hernán Cortés, ahora que hemos mencionado un poco las luces, digamos, podemos hablar un poco de las sombras, mencionando uno de sus episodios más conocidos, como es la conocida tradicionalmente como la matanza de Cholula. Cuéntanos brevemente en qué consistió esta matanza. A ver, Óscar, esto es como tantas otras cosas. La matanza de Cholula, como te comenté antes, fuera de micrófono, yo me considero pacifista. Yo fui objetor de conciencia. Evidentemente, es una matanza donde mueren 3.000, 4.000 personas, pues me parece una atrocidad, si lo ves desde el punto de vista actual. Pero en aquella época, bueno, hay que verlo en el marco, para poderlo entender, no justificar, en el marco de ese proceso de conquista, ¿no? Donde decía Bernard Díaz del Castillo, dice, si no hiciéramos estas matanzas, algunas matanzas de vez en cuando, si no hiciéramos algunas matanzas, la tierra no se tomaría. Hay que tener en cuenta que está Hernán Cortés, pero tiene enfrente un ejército regular de Moctezuma con decenas de miles de soldados, ¿no? Y por tanto, bueno, la matanza de Cholula, bueno, en primer lugar, había habido una celada. Evidentemente, Moctezuma había organizado en la ciudad sagrada de Cholula, tenía organizado a sus hombres que estaban fuera de la ciudad, esperando a atacar y encerrar, como si fuera una ratonera, a los propios españoles. Hay que empezar por ahí. Evidentemente, la celada está fuera de toda duda. En segundo lugar, al final se ensañan con los cholultecas, pero sobre todo son los tlaxcaltecas. Lo dicen todos los cronistas. Hernán Cortés está refrenando lo que pueda a los tlaxcaltecas, porque los tlaxcaltecas están ensañándose con sus tradicionales aliados, ¿no? Con sus tradicionales enemigos, ¿no? Los cholultecas, ¿no? Y todos los cronistas dicen que son los tlaxcaltecas los que cometen esos excesos, ¿no? Y en tercer lugar, en cuanto a la eficiencia de la matanza, fue súper eficiente. Le metió el miedo en el cuerpo a los mexicas en Tenochtitlan. Llegaron pueblos tributarios de los mexicas a rendir pleitesía a Hernán Cortés. Cundió por toda Mesoamérica la matanza de Cholula. Con lo cual, a ver si me entiendo para que los oyentes lo puedan entender. Evidentemente que fue una atrocidad. Y sobre todo si lo miramos del siglo XXI, una atrocidad. Más para un pacifista como yo o como cualquiera de los posibles oyentes. Una matanza donde mueren 3.000 o 4.000 personas, muchos de ellos civiles indefensos. Pero, digamos, en clave del proceso de conquista que se estaba viviendo allí, donde Hernán Cortés pretendía conquistar todo un imperio, pues fue importantísimo, fue fundamental para consumar el proceso de conquista de Tenochtitlan, ¿no? Y es que la historia fue la que fue. No podemos decir, bueno, pues interpretémosla desde el carácter humanitario de hoy, desde un pacifista del siglo XXI. Oye, no, aquello era una guerra, una atrocidad. Y hacía falta, pues someter Cholula para dar el siguiente paso, porque le dieron la oportunidad a Hernán Cortés de sortear Cholula y directamente ir a Tenochtitlan. Pero dijo, no, yo no quiero dejar a Cholula atrás. Cholula la someto primero. Y en Cholula le tenían preparado una encerrona. Y él se adelanta a la encerrona y después es verdad que los tlaxcaltecas se ceden, ¿no? Se ceden mucho y bueno, y pasan cosas que evidentemente pues son bastante lamentables, ¿no? Pero me refiero visto como eficiencia, bueno, pues fue un lance muy eficaz para que Hernán Cortés se terminara llevando el gato al agua y terminase cayendo Tenochtitlan, que es lo que pretendía.
Y precisamente quería que nos centráramos ahora brevemente en la presencia de Hernán Cortés y sus hombres en la capital, en Tenochtitlan, porque como tú decías antes en una intervención, pues entraron y estuvieron conviviendo ahí con Moctezuma. Entonces, háblanos un poco más acerca de ese periodo, también ¿no? Ese periodo que se rompe cuando entra en el escenario Pánfilo de Narváez, ¿no? Por orden de Diego Velázquez. Bueno, sí, primero está la entrada en Tenochtitlan, en la gran ciudad lacustre de Tenochtitlan, una de las ciudades más grandes del mundo en esos momentos, solamente superada por Constantinopla, por Bagdad, por Nápoles, o sea, podía estar entre las 10 ciudades más grandes del mundo, ¿no? ¿Cómo entra ahí? Muchos le han criticado a Moctezuma, que cómo los dejó entrar. Podía haber presentado resistencia a Moctezuma para que no entrara, pero no fue por cobardía, fue una estrategia del propio Moctezuma que había visto actuar a los españoles en campo abierto y sabía que en campo abierto tenían mucha ventaja los españoles y por tanto los deja entrar en Tenochtitlan y a partir de ahí hay una auténtica obra de teatro que protagonizan Moctezuma y Hernán Cortés, fingiendo ser amigos, fingiendo quererse mucho ambos y jugando los dos sus cartas a ver cómo acababa eso, ¿no? Bueno, que pudo haber salido mal para Hernán Cortés perfectamente. Al final las cosas salieron, ¿no? Pero los deja entrar en Tenochtitlan y pudo haberse salido con la suya Moctezuma, como se demostró en la Noche Triste, ¿no? El 30 de junio de 1520 se demostró en la Noche Triste que los mexicas podían haber acabado con todos los españoles, como de hecho acabaron, fue la mayor derrota que ha sufrido una hueste española en todo proceso de la conquista de América, ¿no? La jornada de la Noche Triste, ¿no? Por tanto, se demostró que Moctezuma tenía sus razones, ¿no? Tenía sus razones y que pudieron haber acabado con los españoles. Bueno, ¿y qué pasó? Que Diego Velázquez, sabiendo que lo había traicionado Hernán Cortés, mandó a Pánfilo de Narváez con un ejército muy superior a lo que tenía Hernán Cortés para que lo sometiera. Lo que pasa que, bueno, que Hernán Cortés anduvo muy listo, dejó a la mitad de sus hombres en Tenochtitlan, salió con la otra mitad, fue a por Pánfilo de Narváez y lo sorprendió. Con un exceso de confianza por parte de Pánfilo de Narváez, se confió, le tomó a los artilleros y las piezas de artillería, una noche muy lluviosa, muy oscura, tomó la artillería y consiguió capturar al propio Pánfilo de Narváez, que perdió un ojo en ese lance, ¿no? ¿Y qué hace Hernán Cortés? Pues una estrategia maestra. De los 1000 hombres que llevaba Pánfilo de Narváez, pues prácticamente detiene a Pánfilo y a sus 4 o 5 hombres de confianza. A todos los demás le da la opción de seguirle, de unirse a su proyecto, de unirse a su hueste, y al final yo siempre digo que Diego Velázquez le hizo el último gran regalo a Hernán Cortés, el regalo a Hernán Cortés, porque le regaló pues 1000 hombres frescos, de refresco, que llevaban bien armados, llegaban con la moral alta, llegaban frescos, ¿no? Porque no habían combatido y van a tener un papel muy importante en la conquista de Tenochtitlan, que ya no van a ser 300 o 400 hombres que le quedaban a Hernán Cortés. Ahora van a ser 1200 o 1300 hombres en total, con lo cual es una ayuda muy buena que Hernán Cortés eso sí que tiene, que todo lo hace a su favor. O sea, derrota a un pueblo y lo suma a su compañía. Llega a Pánfilo de Narváez, lo derrota y suma a sus hombres a su propia empresa. Es una idea que siempre tiene Hernán Cortés de siempre ir sumando, esa capacidad que tiene para sumar. Y al final, claro, pues vuelve rápidamente a Tenochtitlan y ahí han pasado cosas que ya veremos que dan lugar ahora lo comentaremos, a la huida de Tenochtitlan. Sí, es que precisamente surgió un problema mientras Hernán Cortés estaba combatiendo contra Pánfilo de Narváez. Y es que dejó en Tenochtitlan, es que Sí. se las tiene, dejó ahí como representante a Pedro de Alvarado. Y este hombre no se le ocurrió otra cosa que hacer la matanza, ¿no? La llamada matanza del Templo Mayor, en ausencia, como digo, de Cortés. Entonces ahí ya se explotaron las cosas, ¿no? Y se acabó esa obra de teatro que tú mencionabas. Y a partir de ahí empieza, pues, ¿no? El enfrentamiento con los mexicas y lo que tú mencionabas de la Noche Triste. Háblanos un poco de todo este episodio que sucede desde que Pedro Alvarado pues va por su bola y decide hacer lo que le da la gana.
Sí, bueno, hay que tener en cuenta que la mitad de los hombres se lo había llevado Hernán Cortés, con lo cual en Tenochtitlan habían quedado 200 y pico de españoles, habían quedado muy poquitos españoles en Tenochtitlan y bueno, y en España siempre tenemos la tendencia a blancos o negros, ¿no? Hernán Mm, Cortés tal y Moctezuma un cobarde y Hernán sí. Cortés y Pedro de Alvarado ha quedado como el incapaz, un gran guerrero, pero una escasa capacidad diplomática. Bueno, Mm, las cosas yo no las veo tampoco tan así, ¿no? Realmente Pedro de Alvarado hay que verlo en las circunstancias que estaba viviendo. Es verdad que hace la matanza en el Templo Mayor, la fiesta del Toscatl, donde se concentran los principales líderes mexicas allí y hay una matanza auténtica, evidentemente una atrocidad, visto desde el siglo XXI, por supuesto. mm, Pero si lo queremos entender en el contexto de aquel momento, donde los mm, mexicas no eran tontos, sabían que habían quedado a la mitad de los españoles, querían echar a los españoles, habían nombrado ya a Cuauhtémoc como nuevo líder, no querían a Moctezuma ya, y mm, por tanto yo estoy casi convencido que después de la fiesta del Toscat hubieran iniciado el asedio de los españoles, casi seguro. Se habían juntado ujú, todos los líderes en aquella fiesta y estaban preparando, acto seguido iba a ser el asedio de los pocos españoles que quedaban. Y Pedro de Alvarado se adelanta, ve que están todos mm, allí, hay que tener en cuenta el nerviosismo del momento, o sea que Pedro de Alvarado ha pasado a la historia como un gran guerrero, pero como un nefasto diplomático. Bueno, habría que estar allí también. mm, Seguramente tenía noticias, escuchó caracoles, escuchó movimientos de los propios mexicas y yo creo, estaba claro, era la oportunidad, había muy pocos españoles de acabar con los españoles y seguro que lo hubieran planteado después de la fiesta del Toscán. ¿Qué hizo Alvarado? Se adelantó, provocó la matanza de la fiesta del Toscat e inmediatamente comenzó el asedio de los españoles que quedaron encerrados, ¿no? Llegó Hernán Cortés, consiguieron entrar a duras penas, pero el asedio continuó y estaba claro que hubieran acabado con ellos si no deciden, por consejo de un nigromántico que iba con ellos, salir de noche, ¿no? Dice Hernán Cortés, hay que salir ya porque nos matan aquí a todos, ¿no? Con lo cual, de noche aprovecha la noche para huir por la calzada de Tacuba. Había tres calzadas, hay que tener en cuenta que Tenochtitlan es una ciudad lacustre, rodeada del lago Texcoco, por agua por todos lados, y solamente tenía tres calzadas de salida. Decide salir por la calzada de Tacuba, una de las tres calzadas, con la de Tepeyac y la de Iztapalapa, pues decide salir por la calzada de Tacuba y los mexicas asedian a los hombres de tal forma que mueren 800 españoles, o sea que son diezmadas la hueste de manera considerable. Ya digo, los mexicanos ahora le llaman la noche de la victoria, no se le llaman la noche triste, ellos le llaman la noche de la victoria. Es una gran derrota de los mexicas en la cual mueren 800 españoles, ¿no? Y se supone que Hernán Cortés escapa de milagro y pueden acabar todos muertos, porque llegan a Tlaxcala y no está seguro él si los tlaxcaltecas van a mantener la alianza o no, porque están totalmente derrotados los españoles y era un momento para acabar con ellos en Tlaxcala. Por fortuna para Hernán Cortés, los tlaxcaltecas renuevan ese pacto y los acogen en Tlaxcala, en la huida. Cuando huyen, llegan a Tlaxcala y los terminan acogiendo en Tlaxcala, ¿no? Bueno, y 7 días después se produce la persecución por parte de los mexicas y la decisiva batalla de Otumba, donde estuvieron a punto de matar a todos los españoles. O sea, estaba todo perdido ya, pero cometieron un error táctico fatal los mexicas, que se presentó el Ciguacoal, en vez de ir el Tlatoani, en vez de ir el emperador de los aztecas, por decirlo así, iba el segundo, que era el Ciguacoatl. Bueno, pues fue en una janda muy visible, cuando mm, ya se había demostrado que los españoles identificaban al jefe, iban corriendo contra él, lo mataban y salían despavoridos los demás. Pues así mm, pasó. Cuando estaban ya a punto de morir todos, vieron al líder indígena en una janda, fueron rápidamente a caballo contra él, lo mataron y empezaron a salir despavoridos todas las huestes, todas las tropas mexicas, ¿no? Porque hay una característica que todos sabemos de los mexicas, que eran muy ordenados mientras tenían al líder. Cuando perdían al mm, líder, rompían la formación. Y gracias a eso consiguen derrotar a los mexicas in extremis, llegan a Tlaxcala y en Tlaxcala los tlaxcaltecas aceptan, o sea, mantienen el pacto y se salvan los españoles. Pero pudo haber sido el final de los españoles, si no en Otumba, en Tlaxcala. Pero no lo fue mm, ni en Otumba, porque tuvieron suerte, por eso
del jefe que mataron, que estaban en una anda, y después tuvieron suerte también en Tlaxcala porque los tlaxcaltecas, sobre todo Masicafín, decidió mantener el pacto con los españoles, entre otras cosas porque habían muerto 800 españoles, pero 2.000 tlaxcaltecas. También tenían ellos muchos muertos, ¿no? Y por tanto, pues deciden mantener el pacto con los españoles y, por tanto, el enfrentamiento con sus tradicionales enemigos, que eran los mexicas. De hecho, no lo hemos mencionado, pero una de las víctimas de ese episodio ¿no? de violencia en la ciudad fue el propio Moctezuma, que lo mataron los mexicas cuando pusieron al otro gobernante. Sí, antes de salir, pues sacaron a Moctezuma a un patio. Él no quería, porque sabía que podía tener bastantes problemas, para una vez más calmar los ánimos de los mexicas, pero ya lo apedrearon porque decían que era un cobarde, su propio pueblo, y también porque ya habían nombrado a Cuauhtémoc como nuevo Tlatoani, y por tanto no reconocían la autoridad de Moctezuma, ¿no? Y lo apedrearon, bueno, sería larga la historia, lo apedrearon, no murió de las pedradas, pero un poco se dejó morir. Yo digo que tuvo una especie como de depresión profunda con la... Total, que al final pues muere Moctezuma, no sin antes encomendarle a Hernán Cortés el cuidado de sus hijos, ¿no? Eso sí, que lo hizo. Moctezuma, ¿no? Y ahora los españoles, como hemos dicho, están refugiados en una ciudad próxima y desde ahí van a organizar, junto a, ¿no? a sus aliados, una acción anfibia tremenda para asediar Tenochtitlán por tierra y por mar, y organizarán un asedio que va a durar 2 meses y que va a ser el asedio que finalmente provocaría la rendición de la ciudad el 13 de agosto de 1521. Háblanos un Bueno, poco acerca de esta acción anfibia para conquistar la ciudad, ¿no? De ese asedio y demás. Bueno, es una historia, bueno, sería muy largo, intentaré resumirlo todo lo más posible. La toma de Tenochtitlan es uno de los grandes asedios de la historia de la humanidad, ¿no? O sea, 73 días de asedio de una ciudad, bueno, que inicialmente había tenido 150.000 habitantes. Y se produce, ya digo, yo, bueno, puedo admirar una figura histórica como Hernán Cortés, pero también admiro a Cuauhtémoc, ¿no? Y la defensa que hizo de Tenochtitlan. Hay que tener en cuenta que hasta entonces los mexicas habían estado un poco divididos, ¿no? Y había habido gente pasiva, había habido muchos pueblos tributarios que se habían levantado contra ellos, pero ya en la última batalla, la batalla de Tenochtitlan, el asedio de Tenochtitlan, ahí se van a mantener unidos. Fue una batalla brutal, una batalla heroica, una batalla suicida, donde todos ya, como una piña, se unen para resistir y aguantan a una coalición multinacional liderada por Hernán Cortés 73 días, ¿no? O sea que es una defensa total ya, donde deciden luchar o morir. Y ahí ya sí que colaboran mujeres, colaboran niños, colaboran hombres. Hay una defensa total donde ya no hay fisuras, ¿no? Porque ya están al final ya, defienden su mundo, saben ya que su mundo va a desaparecer, que el mundo de los mexicas, el mundo de los aztecas, su mundo va a desaparecer. Y hay una defensa total por parte de los mexicas, pero claro, Hernán Cortés lidera una fuerza donde hay como 1.000 españoles, pero hay también chalcas, hay acolúas, hay cholultecas, hay huejocingos, hay totonacas, una gran coalición donde finalmente, bueno, pues se gana esa contienda que fue tremendamente dura, ¿no? Con un ataque terrestre y naval, ¿no? En mayo de 1521 se produce la batalla naval de Iztapalapa, que es clave. Nunca se habla de esa batalla, pero una batalla naval. Había habido conatos de enfrentamiento, pero hubo una gran batalla naval donde están ya los 13 bergantines, las 13 fustas que había construido Hernán Cortés en Tlaxcala, 2.000 canoas texcocanas que le había mandado Ixtlilxochitl, y se enfrentan a 3.000 canoas mexicas, ¿no? En una batalla naval que, bueno, que están un poco a la defensiva, se levanta viento, van al ataque y rompen contra esa flota de canoas, porque los mexicas, es verdad que se movían en canoa mucho y hacían mucho transporte en canoa, pero no tenían experiencia en batallas navales, ¿no? Y ahí sí que se llevan el gato al agua, destrozan la armada de canoa de los mexicas, y a partir de allá se pone todo favorable a Hernán Cortés, porque ya es un asedio por tierra y por mar. Van siempre, reparte los bergantines entre las distintas huestes, que se había dividido en 3, y van avanzando los bergantines con los hombres en cada sitio, con lo cual van avanzando con bergantines por mar y por tierra.
¿no? Y por tanto van poco a poco tomando Tenochtitlan. Pero el asedio es muy complicado porque se defienden casa a casa. Es un asedio, a mí me recuerda un poco, salvando las distancias, a la toma de Berlín por las tropas soviéticas, ¿no? Un asedio que hay que hacerlo casa a casa, barrio a barrio. Y cuando llegan incluso al último barrio, al barrio de Amosac, quedan 70 guerreros mexicas y deciden suicidarse antes de ver caer su ciudad. O sea, es una batalla, bueno, evidentemente todo lo atroz que queramos decir desde el siglo XXI, pero apasionante de comprender o de estudiar, ¿no? Realmente, tanto la defensa heroica de Cuauhtémoc como la sagacidad de Hernán Cortés y de los suyos para terminar tomando esa ciudad, ¿no? Lo primero que hace, por supuesto, Hernán Cortés es cortar el acueducto de Chapultepec para cortar el agua dulce, matarlo de hambre y de sed. Lo han derrotado, no pueden abastecerse de alimentos, pero tampoco tienen agua, porque el lago Texcoco es agua salada. Y ellos se abastecían a través del acueducto de Chapultepec, con lo cual lo primero que hace Hernán Cortés es a destrozar el acueducto. Pero claro, Cuauhtémoc lo sabe. ¿Y qué es lo que hace? Que tiene hombres allí. Y hay una primera batalla para derrotar a los hombres de Cuauhtémoc y poder cortar el acueducto de Chapultepec, ¿no? Pero todo esto, ya digo, todo muy meditado, ¿no? Y todo muy preparado para conseguir esa conquista, ¿no? Y Cuauhtémoc hace una cosa más. Cuauhtémoc consigue mandar emisarios que rompen el cerco, tratando a los purépechas michoacanos, al reino de Michoacán, pidiendo la ayuda. Y dicen, mira, estos son extranjeros, han venido para quedarse. A antiguos enemigos suyos les manda cartas y misivas para que se sumen y ataquen desde la retaguardia, ataquen a las tropas españolas. Pero ninguno acude a la llamada y finalmente, como bien dijiste antes, el 13 de agosto de 1521 cae Tenochtitlan y capturan a Cuauhtémoc, que intentó huir, no por cobarde, sino para reorganizar la defensa en otro lugar, pero claro, cometió el error de irse en la canoa más preparada, más vistosa, y rápidamente lo identificaron los españoles y un tal Holguín García Holguín lo consiguió capturar y entregar a Hernán Cortés. Y así acababa el quinto sol mexica, finalmente, y acababa con la caída de Tenochtitlan, acababa ese mundo, el mundo de los mexicas, ¿no? Bueno, pues ya digo, alguien dirá, ¿y eso cómo se valora? Bueno, fue una guerra, ¿no? Y bueno, y en toda guerra hay dramas, ¿no? Para los mexicas, evidentemente, fue un drama, porque su mundo desapareció. Pero bien es cierto que sobre ese mundo desaparecido apareció el nuevo México mestizo que todos queremos y admiramos. Y bueno, ¿por qué quedarnos con la destrucción? ¿Por qué no quedarnos con la creación del México mestizo que todos queremos y admiramos? Bueno, y que todos disfrutamos, ¿no? Tienes razón. Y sabemos que evidentemente Hernán Cortés vivió muchos años después de la conquista de la ciudad y de la rendición, ¿no? de la ciudad. Entonces, háblanos un poco brevemente para terminar ya este podcast acerca de la vida posterior de Hernán Cortés y cuándo le llegó la hora de morir. Bueno, un par de cositas. Hay que decir, en primer lugar, que yo siempre lo digo, la gente se queda sorprendida. Hernán Cortés fue 3 años conquistador. De 1519 a 1521. Fue 3 años conquistador. Que tú puedes decir, oye, pues no me gusta a mí porque yo soy pacifista, a mí el conquistador. Bueno, vale, no importa, quita esos 3 años. Quédate con los demás. Hernán Cortés fue mucho más. Fue una persona inquieta, fue escritor, fue filósofo, fue empresario, creó los primeros astilleros en Cihuatanejo y creó varios astilleros en México, creó campos de moreras para producir seda, estableció ingenios azucareros, o sea, que fue un auténtico empresario. Pero ¿qué más fue? Descubridor. O sea, fíjate, una persona como Hernán Cortés, que verdaderamente tiene tantos perfiles y sorprende tanto, que es absolutamente tremendo. Una persona de tierra adentro, una persona como Hernán Cortés, natural de Medellín, que no había visto el mar antes de 1502 en su vida, que no lo había visto. Que la experiencia naval que tenía era de pasajero. Había ido a América con Alonso Quintero o a lo mejor con Fernández Alfaro o con los dos, y había llegado allí. Pero que no tenía experiencia, no tenga ninguna. Oye, pues empieza a mandar expediciones al Maluco, manda a su primo a Asia. Y vamos a mandarlo a Asia para ver si consigo, vamos a buscar un estrecho. Y en 1535 se mete en un barco como capitán, él, y se va
a descubrir el Golfo de Panamá. Y descubre el Golfo de Panamá, que se llama el Mar de Cortés durante mucho tiempo, funda Santa Cruz. O sea, pero ¿esto qué es lo que es? O sea, una persona que no tiene experiencia naval se coge un barco y se pone a explorar la costa y se va al Golfo de Panamá y descubre el Golfo de Panamá. Bueno, puede ser Hernán Cortés, es lo que quiero que el oyente sepa. Hernán Cortés nunca paraba, nunca se conformaba. Él quería seguir y seguir buscando un estrecho, buscando establecer relaciones con Asia. Manda a su primo a Asia, que llega al Maluco. Después no es capaz de, no puede regresar porque no se ha encontrado el tornaviaje todavía. Lo va a encontrar Urdaneta en 1565. Todavía no estaba el tornaviaje, con lo cual no pudo regresar y murió allí. Manda a Hernando Grijalva, lo manda a Perú para mantener relaciones con Perú, para establecer las primeras relaciones comerciales entre Nueva España y Perú. Y él se embarca, él como capitán de un barco, de una expedición descubridora a descubrir. Pero bueno, pero si tú no tienes experiencia naval ninguna, tú has sido capitán alguna vez, pues embarca. Son gente hecha de otra pasta que les animaba a cosas que hoy es difícil de entender. Eso es lo que dice Francis Fukuyama, que dice, si no entendemos que esta gente buscaban otras cosas que dinero, no podemos entender esto. O sea que, evidentemente, si Hernán Cortés era rico en Cuba, se podía haber quedado en Cuba, que era un hacendado riquísimo. Él buscaba mucho más que eso, ¿no? Era una persona incansable. Son personas de esta época que buscan cosas que hoy nos pueden parecer como ilógicas o poco racionales, ¿no? Porque hoy en día nos movemos por dinero y por poco más. Bueno, pues él tenía otros ideales, ¿no? Y bueno, con sus luces y con sus sombras, pero él busca mucho más que dinero, busca pasar a la posteridad, busca honra para su familia y ya digo, y crear su propio mito porque él prevé cómo quiere ser visto en un futuro y cómo lo van a ver las generaciones futuras, ¿no? Y lo hace a través de sus cartas de relación, de donde parte el mito de Hernán Cortés. Ya digo, es un personaje muy complejo, empresario, inició muchas actividades empresariales en México. Me contaba un mexicano, Javier López Medellín, que vive por allí, por la zona del estado de Morelos, que dice que todavía hay campos de morea allí que las creó Hernán Cortés y todavía están allí, hay muchas moreas por allí donde se cultiva el gusano de seda para producir seda, o sea que todavía quedan los restos ahí. Bueno, fundó un hospital, no sé si los oyentes lo saben, el Hospital de Jesús, que él lo funda, el Hospital de la Inmaculada Concepción, que después pasa a llamarse Hospital de Jesús, que en el año 2024 sigue existiendo, está en el centro de México, y que, bueno, los mexicanos se pueden meter con Hernán Cortés, porque tal, porque cual, pero cuando se ponen malos van al hospital, que yo lo he visto, y tienen UBIs móviles en el Hospital de Jesús Nazareno, que es un hospital todavía en la actualidad privado, que lo gestiona un patronato privado y que lo fundó Hernán Cortés. Es uno de los hospitales más antiguos del mundo con continuidad, que ha tenido 5 siglos de continuidad. Bueno, pues ese es Hernán Cortés, con sus que provocó matanzas en un momento. Pues claro, por supuesto, ¿cómo se va a negar eso? Por supuesto que sí. Pero bueno, un personaje, ya digo, con sus luces y con sus sombras, pero un personaje de unas dimensiones verdaderamente fabulosas, ¿no? La capacidad que tiene Hernán Cortés de fascinar. Yo, ya te digo, he biografiado a Hernando de Soto, he biografiado a Francisco Pizarro, a Vasco Núñez de Balboa, a Nicolás Dobando. Ahora estoy trabajando con Cristóbal Colón, pero como Hernán Cortés ninguno. O sea, los perfiles que tiene Hernán Cortés, como decía algún historiador, es un personaje poliédrico con tantos perfiles que nunca se agota, ¿no? A mí las frases lapidarias que tiene son impresionantes, ¿no? Las frases que él suelta, ¿no? Me gusta decir mucho esta frase que dijo él. Dice, la vida es breve, la muerte segura, el bien vivir es bueno, pero el buen morir glorioso, ¿no? Que lo practicó en su vida él, ¿no? O sea, el bien vivir es bueno, pero el buen morir glorioso, ¿no? Él quiere morir consiguiendo la gloria, ¿no? Como realmente él hace un poco, de alguna forma, el buen morir, ¿no? Que también lo practica él, ¿no? Ya digo, es un personaje con muchísimos perfiles. Al que no le gusta el conquistador, porque se quede con el Cortés escritor, o con el Cortés empresario, o con el Cortés descubridor. O sea, aquí hay tantos perfiles que cualquiera puede encontrar en él un aspecto por el que apasionarse o por el que estudiarlo. Me parece una manera totalmente maravillosa de terminar este podcast, esta entrevista, precisamente haciendo, ¿no?, ese resumen de la singularidad de Hernán Cortés, hablando de su carácter polifacético, ¿no?, como si fuera un polímata renacentista
que quiere dedicarse a un montón de cosas. Así que nada, pues llegados a este punto, pues yo solo quería agradecerte infinitamente a ti, Esteban, por haber venido aquí al podcast de Historia a contarnos de verdad cómo fue Hernán Cortés y cómo fue la conquista de México, para alejarnos, como ya decíamos, de esos relatos tan manipulados, ¿no?, que siguen predominando, de la leyenda negra y la leyenda rosa, por supuesto. Así que nada, en general, muchísimas gracias por todo. Nada, Oscar, ha sido un placer. He estado muy a gusto en tu programa. Y bueno, y cuando quieran más adelante, cuando haga un tiempo, podemos hablar de Francisco Pizarro, podemos hablar de Cristóbal Colón. Me ofrezco ya públicamente para seguir participando en tu programa. Te tomo la palabra y yo creo que los oyentes también disfrutarán mucho de esos posibles nuevos programas en el futuro. Muy bien.